Pérdida de los cuidados críticos del Hospital San Carlos de Ancud, HSCA. Esta es una presentación de ASOFA, la Asociación Gremial de Funcionarios de la Ley 19664, conocida como Ley Médica, Odontólogos y Químicos Farmacéuticos del Hospital de Ancud, ASOFA. ¿Qué son los cuidados críticos en adultos? Se trata de pacientes muy graves, aquellos que tienen la posibilidad de salir adelante solo si cuentan con monitores avanzados, procedimientos médicos complejos, equipos de sostén vital y fármacos especiales. Nunca habían existido cuidados críticos de adultos en el hospital de Ancud. Cuando había un paciente grave en la unidad de urgencia del Hospital San Carlos de Ancud o en el pabellón del Hospital San Carlos de Ancud, este paciente grave tenía solo tres posibilidades: ser derivado a tiempo, lo que ocurría a veces; ser derivado tarde y en malas condiciones, lo que ocurría frecuentemente; o simplemente morir esperando su traslado. ¿Qué es una unidad de paciente crítico? La unidad de paciente crítico está compuesta por la UCI, que son camas de cuidados críticos avanzados, entiéndase, con capacidad de ventilación mecánica invasiva. Y también está compuesta de una UTI, o sea, camas de cuidados críticos de nivel intermedio sin ventilación mecánica. Estos dos tipos de camas, las de cuidados críticos avanzados y cuidados críticos intermedios, se suman en lo que llamamos una unidad de paciente crítico o UPC. ¿Qué ocurrió ahora a raíz de la pandemia de coronavirus en Chile y en Chiloé? Que se complejizaron las redes de cuidados críticos de Chiloé gracias a que el Ministerio de Salud aumentó la complejidad de las camas en todo Chile y específicamente en Chiloé. En el hospital Dr. Augusto Rifat de Castro, de tener 5 camas UCI y 3 camas UTI, subieron, a propósito de la pandemia, a tener 24 camas UCI y 16 camas UTI. Además, el día 1 de junio del 2020, el Hospital San Carlos de Ancud, de tener 0 camas UCI y 0 camas UTI, subió a tener 3 camas UCI. A estas camas complejas con ventilación mecánica, el día 1 de junio se le dotó, a estas 3 camas, se le dotó de personal necesario para funcionar: un auxiliar de servicio diurno, un TENS diurno, TENS turnantes que hacen turno, una enfermera diurna en duda, porque a pesar de que el cargo existía, en realidad no se le entregó la UPC y se entregó en alguna otra parte del hospital el cargo y se perdió ese cargo para la UPC. Pero sí una enfermera turnante, cuarto turno, y un kinesiólogo turnante, que en el fondo representan 4 personas que hacen turno de kinesiólogo. Además, un médico turnante. Con estos elementos de cama crítica, ventilación mecánica y recursos humanos se desarrollaron los cuidados críticos de Ancud entre junio del 2020 y junio del 2021. Así se llamó la UPC COVID del Hospital San Carlos de Ancud, y esta representa la primera vez que se realizan cuidados críticos en este hospital. Nunca antes existió este concepto ni este nivel de atención sanitaria avanzada en Ancud. Históricamente siempre hubo pacientes críticos en Ancud, no solo durante la existencia de la UPC COVID de Ancud. En el año 2018, en rojo, se observa un 14% de pacientes críticos durante todo el año, de todos los pacientes hospitalizados. Lo mismo el año 2019, 14% de pacientes críticos. Años anteriores, el porcentaje fluctuaba entre 13% y 15%. ¿Qué pasó en este año calendario comprendido entre junio de 2020, que partió la UPC COVID, y junio de 2021 de este año, que hubo un 37% de pacientes críticos? Obviamente, porque el COVID aumentó la cantidad de pacientes críticos. Ahora, es muy interesante entender cómo sabemos que el año 2018 y el 2019 hubo un 14% de pacientes críticos. Esto quiere decir que en esos momentos, en esos 2 años, hubo pacientes críticos que necesitaban una UPC pero no la tenían. Tenían que ser trasladados, pero para poder aparecer en esta estadística tenían que al menos pasar una noche en el hospital de Ancud para ser contabilizados. Eso es verdad, y lo que ocurrió es que estos 14% de pacientes críticos estuvieron en camas básicas,
no UPC. Por eso aparecen en la estadística y luego fueron trasladados. Lo que es tremendo, eran pacientes críticos, el 14% atendido en una cama que no corresponde, que no era lo correcto para su nivel de gravedad. Y así es que aparecen en esta estadística. Ahora, ¿cuánto sirvió esta UPC del Hospital de Ancud durante la pandemia? Hay una estadística de atención de cuidados críticos en el Hospital San Carlos de Ancud que va entre el día 1 de junio del 2020 y el día 1 de junio del 2021. ¿Qué podemos decir? Es que el número de egresos totales del servicio de medicina bordeó los 1.300 egresos, es decir, pacientes hospitalizados. De ellos, el 11,7% del servicio de medicina fue el trabajo de la UPC, solo con 3 camas. El promedio de días de estada, cuántos días estuvieron hospitalizados esos pacientes en el servicio de medicina, era cercano a 6 días. Y en la UPC, cercano a 5 días. Mucho menos, o un día menos al menos. Ahora, ¿solamente una pandemia de COVID-19 justificaba esta UPC en Ancud? No, porque Ancud siempre ha tenido pacientes críticos. De hecho, el 70% de los atendidos durante el peor momento de la pandemia en la UPC no eran pacientes con COVID-19, eran pacientes con otros diagnósticos. Solo el 30% de los atendidos en la UPC durante la pandemia eran pacientes con COVID-19. Además, la UPC atendió otros muchos diagnósticos en ANCUD, por ejemplo, pancreatitis, infarto agudo miocardio, accidente cerebrovascular, peritonitis, protección preoperatoria, que no tenían que ver con COVID. Entonces, no es la pandemia COVID-19 lo que justifica una UPC en ANCUD. Veamos la proporción de cuánto se atiende por COVID o no COVID en el servicio de medicina. Durante este año, junio 2020 a junio 2021, el servicio de medicina atendió un 87% de pacientes no COVID y un 13% de pacientes COVID solamente. Pero la UPC, que se dedicaba inicialmente o conceptualmente al tema COVID, atendió un 30% de pacientes COVID. Sin embargo, como decíamos hace un rato, el 70,5% de los pacientes atendidos en la UPC no fueron COVID. Es decir, la utilidad de la UPC en el 70% de las veces era para casos no COVID. Lo que quiere decir que ANCUD sin pandemia tiene necesidad de una UPC, al menos en el 70% de los pacientes graves. La UPC del Hospital San Carlos de Ancud aún es insuficiente para la población de Ancud, porque si bien es cierto, en ese año atendió 140 pacientes, 24 de ellos tuvieron que ser derivados desde la UPC a otra UPC más compleja por falta de diálisis de agudo, por falta de coronariografía, por neurocirugía u otras prestaciones que esta UPC no tiene y no le puede dar al paciente. Pero además hubo 37 pacientes que nunca ingresaron a la UPC de Ancud y fueron derivados desde el servicio de urgencia del hospital porque la UPC ya estaba llena. Es decir, no es suficiente las 3 camas que tenemos. Este nuevo nivel de complejidad sanitaria, una UPC, son cuidados críticos en el hospital de Ancud. Y nos preguntamos, ¿han sido entregados con buena calidad de salud? Lo que podemos decir es lo siguiente, que la letalidad dentro de la UPC del Hospital de Ancud a un año de funcionamiento es solo 9,2%. Si comparamos esta letalidad en nuestra UPC con otros estándares, podemos decir que a nivel internacional, los pacientes equivalentes a los atendidos en el Hospital de Ancud en la UPC mueren en 20%. A nivel nacional, en general, la mortalidad es 25% para ese mismo grupo de pacientes. Pero en el Hospital de Ancud, la UPC registró una mortalidad de solo 9,2%. Entonces sí se están haciendo bien las cosas. ¿Cuáles son las trabas y obstáculos que nos inflige el Servicio de Salud de Chiloé a través de las decisiones directivas de nuestro hospital? Básicamente que nos acaban de quitar al kinesiólogo turnante. Ya no hay kinesiólogo de turno de toda esta lista de recursos humanos que tenía la UPC. Y sin kinesiólogo de turno no se pueden realizar cuidados críticos. ¿Qué va a pasar en el nuevo hospital de Ancud para el futuro hospital? El Servicio de Salud de Chiloé insiste en achicar lo más posible los cuidados críticos en el nuevo hospital de Ancud.
Problemas a resolver a través de la ejecución es que el actual hospital de Ancud ya posee camas UCI. No se puede retroceder, pues no sería una normalización que el nuevo hospital no tuviese las capacidades que el actual ya tiene. Ahora, el Servicio de Salud Chiloé tiene por desafío desarrollar una red de cuidados críticos para la provincia y aportar con esto a la red nacional de camas críticas de la macrozona sur, es decir, que las camas críticas que se creen, que se vayan a formar en el hospital de Ancud y en la provincia de Chiloé van a servir también como camas críticas en red para ayudar a la zona sur de Chile. Cuando Puerto Montt tenga mucho paciente crítico y tenga que trasladar, hay cama crítica en Chiloé para recibirlo. Cuando Osorno le pase eso, cuando Valdivia le pase eso, hay cama crítica en Chiloé para recibir esos pacientes. Ese trabajo en red es importantísimo planificarlo ahora. Y por eso que hay que poner también camas críticas en el nuevo hospital de Ancud para ser parte de la macro red de la zona sur. Este año apremia fijar el diseño de una red sanitaria provincial para Chiloé, y el Servicio de Salud Chiloé no ha logrado establecer un verdadero diseño de una red sanitaria, no ha completado los trámites después del estudio de red para poder hacer una red y presentar una red bien pensada y digna al Ministerio de Salud. El proyecto del nuevo Hospital San Carlos de Ancud ofrece una oportunidad inmejorable para articular una red de cuidados críticos provincial, optimizando la gestión de la red local y nacional. Y el Servicio de Salud Chiloé está frenando todo esto. Hay una pregunta, ¿hay prestaciones autorizadas en el nuevo Hospital San Carlos de Ancud que justifiquen y configuren la función de una UPC? Sí las hay. La diálisis de agudo y la ventilación mecánica invasiva. La prestación de este tipo debe ser brindada con una infraestructura, equipamiento, equipo y recursos humanos adecuado. Se requiere tener una UPC completa en el nuevo Hospital San Carlos de Ancud. ¿Y qué hay respecto al recurso humano capacitado idóneo en la actual UPC? El equipo humano de la UPC COVID del actual hospital son TENS, kines, enfermeros universitarios y médicos capacitados y entrenados para cuidados críticos. Existe además un médico especialista en medicina interna y subespecialista en medicina intensiva del adulto, que es el jefe técnico de la UPC y que tiene formación universitaria y acreditación de la Supersalud, y es el único de la red provincial. No hay otro intensivista en Chiloé y ese está en Ancud. La validación técnica y la acreditación de una UPC administrativa del nuevo Hospital San Carlos de Ancud depende de lo anterior, del equipo humano capacitado y de tener un intensivista que permita acreditar. Todo esto se puede perder si se desarma la UPC de Ancud. El Servicio de Salud Chiloé nos obliga a plantear a MinSal solo 2 camas UCI y 4 camas UTI para normalizar el proyecto del nuevo Hospital San Carlos de Ancud, en circunstancia que los funcionarios del actual Hospital de Ancud hemos planteado que sí es posible, por espacio y por recurso físico, instalar 6 camas UCI y 6 camas UTI en el nuevo Hospital San Carlos de Ancud. ¿Por qué el Servicio de Salud Chiloé quiere reducirnos o si pudiera eliminarnos? Hay otros problemas en la normalización del nuevo Hospital San Carlos de Ancud causados por el Servicio de Salud Chiloé. Se requiere normalizar los recursos humanos de cardiología. Se justifican 3 cargos de 44 horas de cardiólogo al menos. Se requiere normalizar neonatología. Se requieren 2 camas básicas y 2 camas intermedias al menos. Se requiere normalizar pabellón quirúrgico. 4.º pabellón en expansión. Se requiere normalizar lavandería. Se requiere normalizar esterilización. Hay carencia de resonancia nuclear magnética en la red pública de Chiloé. Hay una obstrucción y demora en la validación de la cartera de servicios optimizada. Hay una obstrucción y demora en la validación de la brecha de recursos humanos optimizados. Hay una reducción del equipo profesional para la puesta en marcha del nuevo Hospital San Carlos de Ancud. Hay ineficiencia en la solución de las obras complementarias de acceso al Hospital San Carlos de Ancud. En conclusión, es urgente impedir que el Servicio de Salud Chiloé desbarate la UPC de Ancud. La necesitamos y debe continuar. Normalizar los cuidados críticos del Hospital San Carlos de Ancud es posible y resulta costo eficiente para fortalecer a la provincia de Chiloé y para la Red Nacional de Cuidados Críticos en la macrozona sur. El proyecto del nuevo Hospital San Carlos de Ancud ofrece una valiosa oportunidad para comenzar a articular una red de cuidados críticos provinciales.
El Servicio de Salud Chiloé tiene los argumentos y la urgencia de plantear a MinSal la correcta normalización de los cuidados críticos en el nuevo hospital de Ancud.